Logan Paulet es investigador, gestor de proyectos científicos y sociales, naturalista y diplomático. Ha trabajado como consultor para organizaciones humanitarias en El Salvador, Bolivia, Paraguay y Francia. Lo conocí a Logan allá por el 89-90. Me trajo un libro de sus trabajos arqueológicos, espeleológicos, en varias cuevas y lugares con vestigios arqueológicos. El trabajo que me emocionó y me motivó fue el trabajo científico que hicieron en Valle Mí en 1986. En 2004, contratado por la ESI, la Agencia Española de Cooperación, grabamos un documental en las cuevas de Valle Mí. Obviamente ya tenía el conocimiento del libro que había leído, el libro de Logan, 1986. En 2023 nos encontramos de vuelta y grabamos un material que hoy lo vamos a editar. Pero hay un dicho que dice que lo bueno se hace esperar. Entonces disfruten de este material con este amigo que habla perfectamente guaraní, pero es francés. Mi nombre es Laurent Paulet en francés, pero bueno, Logan me dice acá, mucho más fácil creo, como diminutivo. Y bueno, yo me crié en Paraguay, mis papás vinieron en el año 62 de Francia. Y bueno, me identifico mucho también por Paraguay, por su historia, por haber vivido acá. Creo que es importante también la juventud, la niñez de donde uno ha pasado. Y bueno, a los 18 años me volví a Francia y allá, bueno, seguí una formación de construcción en realidad. Pero rápidamente quise volver a salir porque, bueno, es decir, habiendo vivido en Paraguay, en la naturaleza, nosotros teníamos lo que llamamos un tambo en San Antonio, lo que ahora es la lotificación Las Garzas, que llaman en San Antonio. Eso era nuestro, era como 90 hectáreas sobre el río Paraguay, una linda propiedad, bueno, donde pasé una infancia muy feliz, que nos íbamos a la caza, a la pesca, cuando niño, era un poco la vida de bohemia por un cierto lado. Y cuando volví a Francia, sí, estudié construcción, que es un poco el tema que llevé. Y quise volver a salir de nuevo porque, bueno, Francia es un país muy interesante, toda una historia, me siento un poco, culturalmente también, es un poco mis raíces, pero siempre fui un poco aventurero en ese sentido de querer viajar, conocer otra cosa. Entonces he ido con Médicos Sin Frontera, justamente, que trabajé en África, trabajé en Centroamérica, trabajé en muchos países, que fue también un poco una escuela en realidad de ver un poco lo que pasaba en el tercer mundo, que si podríamos decir. Y llegué también a El Salvador, donde en El Salvador había estos conflictos de los años 80, de la guerrilla, de toda la parte de reconstrucción también del país, donde fue un poco como el plan Marshall en Europa, donde todo fue destruido en 12 años de guerra, donde sí tuvimos que construir. Hemos armado una fundación con un ex comandante de la guerrilla, con un arquitecto. Y bueno, cuando hemos formado la fundación éramos 3 personas, al final hemos logrado tener 60 personas, 20 vehículos, porque sí había... ¿Estaba hablando de Médicos Sin Fronteras? No, eso ya fue después de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras más que todo trabajé en la época de guerra, pero ya después de los acuerdos de paz, justamente, en el 91, ahí sí ya hubo toda la reconstrucción del país. Entonces sí, era muy interesante de poder construir carreteras, construir proyectos de agua, construir escuelas. Entonces en este país también es donde también apliqué un poco lo que son también otras alternativas constructivas en la parte de construir cosas más amigables con la naturaleza. Lo que son también lo que llamamos los bloques de tierra comprimido, que son como unos ladrillos, pero
que es el mismo sistema del adobe tradicional que ya son generaciones. En Francia mismo hay... ¿Eso ya hacían antes? ¿Ya experimentaron? Bueno, el adobe, la forma de hacer adobe... No, yo me refiero por eso, a lo que vos sí, por eso digo, el adobe ya existía. Acá es como un mejoramiento del sistema del adobe. El adobe era tierra que se mezclaba, que se humedecía y se ponía en moldes. Acá es la misma cosa, pero en vez de poner en molde, es una máquina que te comprime el ladrillo de más o menos 30 a 50 toneladas sobre cada ladrillo, que le da mucho más resistencia. Claro. También se utiliza un poco de cal, más o menos 8% de cal, porque la cal trabaja muy bien con la arcilla. Me había hablado que esos ladrillos tenían como el Lego. Sí, bueno, a nivel constructivo es como un Lego macho-hembra, sí. Entonces también de poder instalar las paredes, construir las paredes, es mucho más rápido. Nosotros, una persona construía más o menos 20 metros cuadrados de pared en el día, entonces una casa lo hacíamos más o menos en 15 días con fundación. ¿Pero usan alguna mezcla para ir uniendo los ladrillos? No. En realidad, como son ladrillos bastante grandes, más o menos 30 centímetros por 20 centímetros por 14 centímetros más o menos, cada ladrillo por sí solo pesan más o menos 8 a 10 kilos. Entonces también en Europa es muy diferente las construcciones, que son más que todo paredes de peso, que llamamos, no como acá donde hay muchas columnas, que muchas veces se utilizan los ladrillos para rellenar. Entonces son paredes portadores que pueden soportar peso. Más peso, mejor, porque de todas maneras son ladrillos comprimidos. Bueno, y con esa técnica ahora de usar la arena, la tierra compactada, se logra crear ese clima dentro de una habitación que te permita no usar aire acondicionado. Me respondés enseguida. Hoy, como vicepresidencia, tenemos el placer de llevar adelante el acto de presentación oficial de la página web y aplicación de plantas medicinales, un repositorio en el que se almacena información valiosa sobre nuestras plantas medicinales de Bolivia y a nivel latinoamericano. El día de hoy vamos a saludar a nuestras autoridades que nos acompañan, a nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro Jilata David Choquehuanca Céspedes. Saludamos a nuestro secretario general de Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde Tejada. El día de hoy nos acompaña el autor de esta información valiosa de la página web y la aplicación, Laurent-Pierre Paulet, que el día de hoy nos acompaña. Un fuerte aplauso, por favor. Qué lindo poder estar en esta jornada aquí presentando un trabajo que ha sido un esfuerzo conjunto con nuestro hermano Lorenz. Nuestro hermano Lorenz es un investigador paraguayo-francés que se ha enamorado de las tierras bolivianas, que ha trabajado mucho por Bolivia. Bueno, hay mucho que decir de él, pero no es el objeto de esta reunión. Pero con él hemos decidido hace muchos meses atrás el hacer un emprendimiento conjunto con la vicepresidencia, con la venia del Jilata, por supuesto, que es poner en marcha un ambicioso proyecto de creación de una base de datos digital de plantas medicinales que muestra una partecita del inmenso acervo cultural de conocimientos ancestrales que tenemos en Bolivia, de todo ese increíble banco genético que tenemos a la vez y que obviamente es muy importante, ¿no? Hemos ido trabajando con nuestra con nuestra dirección de sistemas, etcétera, para crear esta app que ahora la vamos a presentar y que es como una semilla viva que va a ir creciendo seguramente hasta constituirse en la principal base de datos sobre esta materia en Bolivia. Es muy importante resaltar que esto es no solamente para el acceso al conocimiento, que lo van a ver a través de esta aplicación, sino también para la protección
la protección de este conocimiento y también para celebrar, para realmente honrar a la sabiduría de nuestros pueblos indígenas, que realmente han sido los protectores y son los detentores de todos estos conocimientos y sabiduría. Sin más decir, quiero resaltar además como un poquito de este cierre también que tenemos de ciclo con esta presentación, que seguramente va a ser muy emblemática y que no solamente es una herramienta para verla ahora, sino que yo pienso que todos la vamos a usar algún momento de la vida, cuando nos duela nuestra espalda, nos duela nuestra cabeza, cuando nos duela nuestra uña o tengamos malestares o cualquier cosa, que van a ver ustedes todas las bondades de esta hermosa aplicación. Muchísimas gracias. Fueron las palabras del secretario general de Vicepresidencia dándonos con un contexto acerca de esta aplicación y página web que ha sido desarrollada por la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación de Vicepresidencia. A continuación, para darnos una introducción a cómo es el funcionamiento y la información que alberga la aplicación y este sitio web, vamos a escuchar las palabras de uno de los autores del contenido, Laurence Pierre Paulet, para quien pido un aplauso, por favor.